Bueno, y precisamente para analizar la visita del secretario de Estado y sus consecuencias y alcances, hoy tenemos el gusto de contar con la participación vía telefónica de Eduardo González. Él es profesor de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atendernos. La llamada, se cumplieron ya los primeros 45 días de este acuerdo y el gobierno de Estados Unidos pues le dio visto bueno a las políticas públicas que se han implementado en nuestro país en esta estrategia de seguridad antimigrantes. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo. Pues sí, efectivamente pudiéramos decir que lo bueno de la reunión del día de ayer fue la palomita, y lo malo son las razones por las cuales nos ponen la palomita. Es decir, pues parece que la detención sistemática de migrantes centroamericanos en nuestro país y la deportación también de miles de migrantes provenientes del Triángulo del Norte de Centroamérica, pues tiene hasta el día de hoy bastante satisfecho a el gobierno de Estados Unidos. Veremos qué reacción tiene el día de hoy el presidente Trump. Hay que recordar que precisamente hoy se cumplen los primeros 45 días del plazo de 90 días. ¿Sí? No hay que confundirnos y suponer que nos vinieron a dar otros 45 días, sino en realidad a lo que vinieron fue pues a revisar qué había pasado en esta primera mitad del periodo que nos habían marcado el 7 de junio pasado. Profesor, ¿podríamos interpretar precisamente, ya que usted lo comenta, que entonces cada 45 días vendrían a revisar el trabajo que se está haciendo en México en temas migratorios? Pues según lo que informaron el día de ayer, todo parecería indicar que no, que únicamente sería este periodo de 45 días restantes, y si México pues se mantiene como este muro de Guardia Nacional en favor de la migración, desde la perspectiva norteamericana, es decir, detener el flujo migratorio, no sería necesario ampliar este periodo y por supuesto las revisiones, lo cual me parece sumamente delicado, porque pues con esto vendríamos a contravenir la firma del acuerdo de Marrakech, en donde se habla de la migración libre y segura. México lo firma en diciembre del año pasado, y las prácticas que hoy tenemos pues indican todo lo contrario. Me parece importante sí mencionar que en esta reunión pues se estableció la propuesta de que se reinstale el programa de repatriación para apoyar a mexicanos retornados desde Estados Unidos, y otros dos puntos que me parece importante mencionar: el asunto de establecer una especie como de mesa binacional para recuperar los bienes incautados del narcotraficante el Chapo, y por otro lado el que Estados Unidos, al menos desde 5 de sus principales cruces con México, pues haga lo necesario para detener el flujo de armas ilegales de aquel país a nuestra nación. Profesor, además del tema de los migrantes, el tema de la relación que existe respecto al Chapo Guzmán, si dónde será juzgado, si en México o en Estados Unidos, otro tema también es el aspecto comercial y el tema arancelario. ¿Podremos sentirnos tranquilos? ¿La economía en México podría estar en paz de que por lo menos, por lo pronto, no se avecinan nueva imposición de aranceles? Sí, me parece que precisamente ese es el punto que estuvo sobre la mesa: poner en un lado de la balanza a los migrantes y por el otro lado los aranceles. Sí, todo se mantiene como Estados Unidos determina hasta el día de hoy. Creo que la espada de Damocles de los aranceles pues solo quedará ahí, pero me parece que no se aplicarán, lo cual tampoco es una garantía, porque recordemos que también pues hay que esperar siempre el humor en el cual amanece el presidente de Estados Unidos, pues para ver la actividad que tiene en su Twitter, y desde ahí pues comenzar a pensar qué es lo que puede venir más adelante. Según lo que dijeron el día de ayer las dos partes en conversación, pues todo parecía miel sobre hojuelas. Esperemos que así se mantenga. En cuanto al asunto de los aranceles, a mí me sigue pareciendo que no es correcto poner en la balanza, por un lado personas y por otro los aranceles.
Respecto al caso de Chapo Guzmán, profesor, previo a esta entrevista le contábamos a nuestra audiencia que a la salida de la comitiva en esta visita se acercó José Luis González Meza, quien es abogado del Chapo Guzmán aquí en México, a solicitar una extradición a nuestro país. ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Esto sería posible porque se le ha dictado ya una sentencia en los Estados Unidos? Sí, podría proceder un proceso en el cual se solicite la extradición del capo a nuestro país. Sí me parece que este proceso, más que un asunto de derecho internacional y tomando en cuenta tratados de extradición, ya lo tenemos en el plano de lo político. No me parece descabellado que incluso el gobierno de Andrés Manuel lo pudiera también poner sobre la mesa como una petición, pues para tener una buena respuesta, una buena voluntad con relación a lo que México está haciendo con el asunto migratorio por parte de Estados Unidos, que fuera una muestra de apoyo y de reconocimiento al trabajo que está haciendo la 4T desde la lógica norteamericana. Sin embargo, con la historia que hay detrás de El Chapo en los penales mexicanos, también me parece que es un asunto un poco complicado de que se pueda llegar a presentar. Bueno, pues queremos agradecerle mucho su participación esta mañana, profesor Eduardo González, pues especialista en relaciones internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Gracias por su participación esta mañana con la audiencia capitalina de 21 Noticias.